Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda charla de nuestra jornada, nuestra campaña Psicoedúcate, todo acerca del cannabis. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes este espacio. Va a ser un espacio breve, un espacio psicoeducativo en donde vamos a estar dialogando en torno a todas estas situaciones relacionadas con las características de los diferentes diagnósticos que existen en torno al consumo de cannabis y sobre todo apuntarle a desmitificar esta creencia que pues generalmente tendemos a escuchar acerca de que el cannabis no tiene un potencial lo suficientemente adictivo como para generar una adicción o también lo que se le conoce como una dependencia. Su servidora, Esmeralda García Cebes, responsable del programa de prevención de adicciones y autocuidado universitario Me Cuido y Teso de Sejuven. Voy a estar acompañándolos en esta charla y con mucho gusto, al finalizar el espacio de mi exposición, voy a dar un par de minutos para responder a cualquiera de sus dudas, de sus inquietudes o preguntas que tengan en torno a este tema que vamos a estar el día de hoy compartiendo. Me da mucho gusto que la mayoría de los participantes que nos han estado acompañando desde el día de ayer en estas actividades de esta jornada han estado presentes, sobre todo con bastantes inquietudes e información relacionada con el riesgo del consumo de cannabis, hablando específicamente de la etapa de la juventud y de la adolescencia. Pues sin más, entonces, preámbulo, voy a proceder a proyectar mi pantalla. Bien, y como les comentaba hace un momento, voy a estar compartiendo este tema con ustedes. Me gustaría considerar, sobre todo, que la perspectiva que voy a estar manejando el día de hoy de este tema es específicamente la que está vinculada a las políticas públicas más vigentes, sobre todo en temas de prevención de adicciones y tratamiento integral y manejo integral de las adicciones. Con información tomas mejores decisiones. Este es el hashtag que estamos nosotros utilizando a lo largo de esta campaña, que esperemos que en todas las actividades que ustedes nos acompañen también nos puedan etiquetar en sus diferentes redes sociales y espacios de interacción con este hashtag. Muy bien. ¿Y de qué vamos a estar dialogando en esta mañana? Voy a comenzar con una breve exposición acerca de datos relevantes del cannabis. El día de ayer, el maestro Raúl Martín del Campo nos estuvo compartiendo una generalidad científica muy importante acerca de las variantes del cannabis en torno a los diferentes patrones o expectativas de consumo. Me voy a enfocar el día de hoy en puntos muy específicos acerca de estos datos que tenemos que conocer previo al comenzar a identificar las diferentes características que se pueden presentar con relación a los patrones de consumo de los diferentes usuarios de esta sustancia. Vamos a hablar también acerca de los efectos del consumo de cannabis, principalmente aquellos efectos que están vinculados con los consumos recurrentes o los consumos episódicos, que son dos de los patrones de consumo que tienen mayor prevalencia también en la parte de la recurrencia de los usuarios. Vamos a especificar y hacer un énfasis importante en los criterios diagnósticos de los trastornos por consumo de sustancias, tomando en consideración la clasificación internacional de enfermedades de la CIE-11 en su versión más actualizada. Y finalmente voy a cerrar este espacio compartiéndoles un poco acerca de los tratamientos que hoy día se recomiendan o se sugieren para poder tratar todo aquello que tiene que ver con un trastorno por el consumo de cannabis, con base en las diferentes evidencias y sobre todo el sustento
que muchos de los científicos y autores de literatura relacionada con el tratamiento y abordaje de las adicciones en la actualidad dicen acerca de esta modalidad de tratamientos combinados. Entonces vamos a estar hablando de esta parte y pues resolviendo al finalizar mi exposición algunas de sus dudas y de sus preguntas. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Me gustaría sobre todo especificar esta parte de los datos relevantes sobre el cannabis. ¿Qué datos relevantes tenemos en consideración? Sabemos que el cannabis actualmente representa una de las sustancias de mayor prevalencia de consumo después del alcohol y el tabaco. Específicamente, cuando se habla de cannabis, nos referimos a la clasificación de esta planta, de la cual se extraen las diferentes formas de consumo que darían lugar principalmente a la más común, la forma de consumo más común reportada por la población, que es la marihuana, seguida de los concentrados de cannabis. La cannabis ha sido una sustancia que ha sido fuertemente dialogada, sobre todo retomada en debates sumamente importantes a nivel nacional e internacional, no solamente por las implicaciones que genera a la salud de los usuarios, sino por las repercusiones e implicaciones que ésta genera en las diferentes legislaciones de los países que se han sometido a este debate de si la cannabis puede ser una sustancia psicoactiva considerada legal para su consumo recreativo y medicinal, o si debe de especificar o debe de haber algún tipo de criterio o algún tipo de restricción que permita a la población mantenerse lo más alejada posible del consumo de esta sustancia. Este debate es un diálogo que se ha dado en diferentes sectores de la población, desde cuestiones gubernamentales hasta espacios de la sociedad civil, donde principalmente se ha abogado acerca de los usos y de los beneficios que la cannabis puede representar para ciertos sectores específicos de la población. El día de hoy me interesa justo comentarles algo acerca de estos datos importantes, porque muchas veces, lamentablemente, la información que tenemos a la mano acerca de las sustancias psicoactivas es una información no validada, no revisada por una fuente bibliográfica fidedigna o científica en la que podamos sustentar ciertos argumentos que lamentablemente están llegando a las manos y sobre todo están de fácil acceso para todos nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. De acuerdo a la clasificación, como les comentaba hace un momento, desde la perspectiva de la botánica, existen principalmente tres tipos de cannabis o tres especies de los más comunes de la cannabis, que es principalmente la cannabis sativa, la cannabis indica y la cannabis rudelaris. Estas variantes dependen de ciertas condiciones muy particulares de su crecimiento y sobre todo de la producción que esta planta genera en cuestión de mercado. ¿A qué me refiero con una cuestión de mercado? Me refiero a que lamentablemente por la situación social que estamos viviendo en general en diferentes partes del mundo, las sustancias psicoactivas comienzan a ocupar un lugar sumamente importante en la economía de diferentes países. En el momento en el que este incremento de la demanda de producción de ciertas sustancias psicoactivas se empieza a presentar, comienza a haber ciertas alteraciones o ciertas, le quiero llamar también, ciertas prácticas de producción diferentes, no meramente relacionadas con una producción completamente natural, como lo que se refiere en el tema de la cannabis. Esto genera que entonces los efectos que puedan representar para el uso cotidiano del usuario puedan llegar a ser completamente diferentes, y no solamente por el tema de la producción, sino por las características propias de cada uno de los usuarios. Aquí en la presentación, en la imagen, ustedes pueden ver una tablita en donde se indica esta diferencia
en cuanto a los efectos que se esperarían dependiendo de las diferentes especies de cannabis. Cuando yo les hablo de cannabis, quiero ser muy clara en esto. Me refiero específicamente a la planta de la cual se obtienen las dos formas de consumo. Ojo, no son las únicas, pero son las dos formas de consumo más frecuentes, que tiene que ver con la marihuana, que es la que habitualmente conocemos o la que se escucha como la forma de consumo más común de cannabis, seguida de los concentrados, ¿vale? Un poquito más adelante vamos a revisar algunas características muy particulares. De la cannabis sativa se espera que tenga un mayor efecto a nivel psicoactivo, ¿sí? A nivel mental. Es decir, que en esta parte del efecto esperado por el usuario logre generar una estimulación a nivel de ciertas funciones específicas de nuestro cerebro y particularmente de nuestras funciones cognitivas. Estimulación del apetito, una aparente estimulación de la creatividad y una gestión o una reducción importante de ciertos síntomas relacionados con la depresión, principalmente. Mientras que, por otro lado, la cannabis índica se esperaría que tuviera un efecto mayormente relajante, lo que el usuario refiere como este efecto en el que busca justo la posibilidad de disminuir los malestares que pueden estar vinculados a la ansiedad. ¿Qué vamos a observar en este tipo de clasificación? Que entonces, después del consumo, vienen efectos relacionados con relajación, tranquilidad, calma, inducción de sueño, disminución de malestares físicos, etc. Es importante comentar que de acuerdo al tipo y a la especie de cannabis de la cual estemos obteniendo el compuesto, ¿sí? Es el efecto del cual muchas veces el usuario va a estar enganchado o va a estar eventualmente dependiente, ¿vale? De acuerdo a esta parte es donde pudiéramos empezar a hablar que existe una estimulación frecuente y una estimulación constante que eventualmente llevará al usuario a generar una dependencia. A lo largo de los años se ha diversificado la manera en cómo se preparan estas diferentes formas de consumo de la sustancia, de manera que entonces actualmente el compuesto potencial psicoactivo de la cannabis, mejor conocido como el delta 9 tetrahidrocannabinol o también conocido como THC, cada vez está brindando una experiencia estimulante y reforzadora mucho más elevada de lo que anteriormente se sabía de la cannabis. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos actuales que los jóvenes o que los adolescentes están teniendo acceso, lamentablemente están teniendo alteraciones a nivel químico y a nivel de las estructuras y de los fitocannabinoides que componen la planta como tal. Es por ello que actualmente se sabe que la marihuana que se consume no es la marihuana que anteriormente se consumía, por ejemplo, en los años 60 o en los años 70. Esta demanda de producción, este incremento significativo en la compra, la venta y la distribución de esta sustancia ha llevado a que los mercados busquen maneras de generar nuevas especies y preparados diferentes que puedan intensificar el efecto psicoactivo. Esto es algo importante de mencionar, puesto que es algo a lo que normalmente nos estamos exponiendo quienes trabajamos directamente con personas usuarias de esta sustancia. Les comentaba hace un momento, la forma más común de consumo es la marihuana. Esta es la diferencia importante entre la cannabis y la marihuana, que cuando hablamos de marihuana específicamente nos referimos al conjunto de todas esas flores, hojas, tallos y semillas de la planta que son expuestas a un proceso de secado y que posteriormente se consumen con ciertos artefactos o ciertos dispositivos, por ejemplo, también en canalas, en cigarrillos, en rockets, en pipas, y que se consumen de forma fumada. A lo largo de los años, las concentraciones de este compuesto importante, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, en la marihuana han venido incrementando, que son cuestiones
vinculadas con esta producción y este cultivo de la planta. Actualmente, este tipo de variantes o este tipo de diferencias que podemos encontrar particularmente en la preparación de la marihuana generan que haya mayor exposición al consumo y por lo tanto que haya personas que experimentan efectos que no habían sido reportados anteriormente como los efectos más prevalentes del consumo. ¿Sí? Es por esto que hay usuarios que nos reportan que ante un consumo de marihuana, ellos experimentan más efectos estimulantes que efectos depresores o inclusive hay una combinación de estos efectos. Se tiene evidencia además de que existen otras preparaciones importantes, como hace un momento les comentaba, mejor conocidas como los concentrados de cannabis. Estos concentrados, como el nombre lo dice, contienen concentraciones elevadas de THC que alcanzan aproximadamente hasta un 80% de este compuesto psicoactivo. Cuando hablamos de este compuesto psicoactivo, nos referimos a que es el responsable de que el usuario experimente todas estas alteraciones que ocurren a nivel de pensamiento, a nivel de emociones y a nivel de comportamiento. Alteraciones importantes en las vías dopaminérgicas y en ciertos sistemas de neurotransmisión que están vinculadas con el manejo de la motivación. Se sabe también que las altas concentraciones de THC eventualmente van a llevar a que el usuario desarrolle una tolerancia mucho más rápida que si lo hiciera con el consumo de la marihuana convencional, que en promedio un porro de marihuana o un cigarro de marihuana convencional se estima que tiene hasta un 15 o un 20% de concentración de THC, mientras que los compuestos concentrados, mejor conocidos también en el argot coloquial como el wax, como el hashish, como las resinas, como el butter o el shatter, alcanzan hasta este 80%. En la imagen ustedes pueden apreciar esta diversificación de formas de consumo que actualmente se tienen de estas sustancias y que en la actualidad son las que podemos encontrar con mayor frecuencia en la población consumidora. Desde cigarros de marihuana, preparaciones que pueden llegar a ser ingeridas, por ejemplo, en un brownie, en un muffin, en una galleta, en un chocolate, hasta preparaciones que tienen estas altas concentraciones de THC, como es el aceite de hashish, la cera, mejor conocida como el wax, o el shatter, que son otras presentaciones también muy comunes. Bien, vamos a pasar a la parte de los efectos del consumo, sobre todo efectos con respecto a la clasificación de acuerdo a la acción que tienen en el sistema nervioso central y sobre todo en ciertas funciones particulares de nuestro cerebro. El uso del cannabis está asociado principalmente a la disponibilidad de la frecuencia del consumo, las dosis del consumo, el tiempo que tiene el usuario consumiendo la sustancia y las características propias del usuario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los efectos pueden llegar a ser tan diversos y pueden variar de una manera tan amplia que hay que tomar en cuenta estas características. Muchas veces los usuarios habituales de cannabis, es decir, aquellos que ya tienen una tolerancia lo suficientemente importante como para desarrollar eventualmente otro tipo de conductas adictivas, creen que los usuarios que no tienen la suficiente tolerancia o que están en estas etapas del consumo iniciales pueden llegar a experimentar los mismos efectos bajo el consumo. Sin embargo, esto es completamente falso. Para poder hablar de una generalización de efectos, tendríamos que mantener una dosis, una frecuencia de consumo, un tiempo de consumo y un patrón exactamente igual, cosa que no sucede. Hay una diferencia muy grande a considerar entre estas diferentes formas de consumo y sobre todo diferentes espacios en los que también la persona puede llegar a experimentar esta diversidad de efectos.
Y hablando específicamente de las categorías, vamos a encontrar dos categorías importantes: los efectos agudos y los efectos crónicos. A dosis bajas, los efectos agudos que estaríamos observando o esperando principalmente tienen que ver con cambios importantes en el estado de ánimo percibido como agradable. Esta sensación que el usuario experimenta de euforia, de alegría, de relajación, de calma, ¿sí? Como de esta aparente calma, tranquilidad que se experimenta en esas etapas iniciales, es un efecto muy característico cuando se consideran las dosis bajas. La euforia es seguida de una relajación o una somnolencia. Hay personas que después, perdón, que después de esta etapa o de este momento en el que se encuentran eh, experimentando un efecto placentero, viene una sensación de relajación o de somnolencia, ¿no? Que es lo que les ayuda muchas veces o lo que lleva a que la persona que eventualmente tiene una dependencia por el cannabis y que la utiliza principalmente para inducir el sueño, este es el efecto justo que busca. El aumento de la ansiedad o de la paranoia. En ocasiones hay usuarios que nos reportan que comienzan a experimentar una sensación de ser observados, de ser criticados, de que las personas están muy pendientes de ellos, empieza a ver como esta sensación un tanto suspicaz con relación a las diferentes, por ejemplo, los diferentes espacios de interacción personal, y pueden presentarse algunos rasgos ansiosos. Alteraciones de la percepción en el tiempo y el espacio. Viene esta dificultad para identificar si el tiempo está pasando demasiado lento, demasiado rápido, no se sabe cuánto tiempo ha pasado, no se sabe en qué lugar se está o con qué personas estaba conviviendo, y puede llevar eventualmente inclusive a una despersonalización, que es uno de los efectos que también ocurren en etapas más avanzadas del consumo. Va a haber una poca concentración, es decir, los canales de atención, que esto es algo también importante de comentar, van a estar completamente bloqueados, por lo que toda la atención se enfoca específicamente en un solo estímulo, y entonces la atención pareciera ser que es mucho mejor, cuando en realidad no es que la atención sea mejor, lo que pasa es que los canales de atención están bloqueados y entonces toda mi atención se va a enfocar específicamente en un estímulo. El deterioro eventualmente en la atención, la concentración y sobre todo la memoria a corto plazo, que tiene que ver con las reacciones específicas que tiene la molécula del cannabis en el hipocampo. La disminución en la capacidad de raciocinio, de juicio, de tomas de decisiones, problemas importantes en la coordinación motora y en el equilibrio, que esto representa uno de los riesgos más importantes del consumo de cannabis, sobre todo en personas que realizan alguna actividad física importante o que, por ejemplo, se exponen a algún tipo de accidente automovilístico en donde justo la capacidad de respuesta y la coordinación se ve sumamente afectada. El incremento en el apetito, que también por ahí lo identificamos como uno de los efectos principales, la resequedad en la boca, la garganta y el enrojecimiento de los ojos, que también es algo muy, muy habitual. A dosis altas. Ahora, ¿qué podemos observar a dosis altas? Principalmente viene un aumento importante del ritmo cardíaco, lo cual puede llevar eventualmente a una arritmia, a padecer este problema cardiovascular, infartos, sobre todo infartos al miocardio, presencia de riesgo de ideación suicida. Esto es algo sumamente importante que justo ayer lo dialogábamos con el maestro Martín, que mucho de la ideación suicida que se presenta seguido de una etapa o de un episodio de consumo tiene que ver con la cantidad elevada y con los patrones de consumo recurrentes de esta sustancia. Disfunciones importantes cardíacas y uno de los efectos principales que tiene que ver con los episodios psicóticos debidos al consumo de dosis altas de cannabis, que también es algo sumamente importante de señalar, puesto que eventualmente, si una persona tiene la predisposición al desarrollo de trastornos de tipo psicótico, o si eventualmente
existiera un episodio psicótico inducido por la sustancia y no hay una atención adecuada, inmediata o inclusive un tratamiento inmediato, puede correr el riesgo de eventualmente desarrollar algún tipo de trastorno mental o condición mental, como puede ser una psicosis o una esquizofrenia. Bien, por otro lado, efectos crónicos. Cuando nos referimos a efectos crónicos es cuando el usuario ha llegado a una etapa del consumo lo suficientemente elevada como para empezar a asociar la funcionalidad de su consumo a diferentes áreas importantes de su vida. Las consecuencias del uso de cannabis principalmente están vinculadas a diversas afectaciones cognitivas. Esto lleva a responder una pregunta importante, que también es muy común que la escuchemos, justo el tema de qué es más dañino. Si es más dañino consumir tabaco o si es más dañino consumir marihuana. La realidad es que los daños son completamente diferentes. No podemos hacer o intentar saber cuáles daños son menores o cuáles daños son mayores, puesto que los daños que se generan por la marihuana son completamente diferentes a los que se generan por el consumo de nicotina. En este caso, los daños que están vinculados al consumo de cannabis y sus diferentes derivados tienen que ver principalmente con el deterioro en ciertas funciones cognitivas. Algunos de estos efectos que ustedes están viendo en pantalla están justo vinculados a estos patrones de consumo donde ya hay una recurrencia importante. Puede haber pérdida de memoria, puede aparecer este síndrome característico, mejor conocido como síndrome amotivacional o síndrome de disminución de la motivación, en donde principalmente la persona se experimenta como apático, aletargado, cansado, falto de energía, desinteresado por actividades que anteriormente le eran placenteras. Viene una sensación de desconexión de las demás personas, del espacio, la concentración empieza a disminuir significativamente y aparece un descuido en la higiene y en el aliño personal importante. Este síndrome motivacional muchas veces tiene que ver también con un riesgo y sobre todo una predisposición a brincar de un síndrome motivacional a una etapa o un episodio depresivo. Puede haber inclusive también deficiencias a nivel del sistema inmune, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como el EPOC, para aquellas personas que creían que solamente por el uso del tabaco se desarrollaba el EPOC. La realidad, los estudios más recientes nos dicen que efectivamente el humo del cannabis también provoca esta importante y riesgosa enfermedad pulmonar, cáncer pulmonar, disminución de la fertilidad, en el caso de las mujeres consumidoras de cannabis previo a etapas prenatales o durante el embarazo, hay problemas que están muy vinculados sobre todo al desarrollo de síndrome de abstinencia en el producto una vez nacido, tolerancia, que tiene que ver con esta adaptación y esta habituación posterior a los episodios de consumo recurrentes, síndrome de abstinencia, el cual puede estar caracterizado por irritabilidad, inquietud, nerviosismo, pérdida de apetito, pérdida importante de peso, insomnio, dificultades cardíacas y sobre todo alteraciones a nivel cognitivo, que están, como les comentaba hace un momento, muy vinculadas a funciones muy específicas de nuestro cerebro, funciones con las cuales prácticamente nosotros nos conectamos con el medio que nos rodea, desde la parte de la capacidad de toma de decisiones, juicio, resolución de problemas, procesamiento de ideas, manejo de emociones, memoria a corto plazo, etcétera. Todas y cada una de estas funciones que están vinculadas a las diferentes etapas del consumo son particularmente características de los efectos de los patrones de consumo. Muy bien. Vamos a pasar de manera inmediata a los criterios diagnósticos que podemos encontrar
por las diferentes clasificaciones que la CIE-11 nos hace acerca del consumo de cannabis. ¿Cuáles son estos diversos criterios diagnósticos que podemos identificar desde la parte clínica? Claro está que esta clasificación tiene que ver con una generalización de ciertos criterios que nos ayudan en la parte clínica a identificar tanto la etapa del consumo por la cual el usuario se está presentando e inclusive las características del consumo que lo pueden estar llevando a presentar ciertos cuadros relacionados con la dependencia o con el riesgo de desarrollar otras condiciones de salud mental. Entonces, de forma muy general, quiero presentarles algunas de estas categorías que se explican mejor desde la clasificación internacional de enfermedades, la CIE-11 en su versión actual, donde se considera principalmente a los trastornos por consumo de sustancias o a comportamientos adictivos, también conocidos como conductas adictivas, dentro del capítulo 6 de trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo. Anteriormente, en la clasificación de la CIE-10, hablábamos de trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de una sustancia. Hoy día ya se habla de trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo debidos al consumo de una sustancia en específico. Como parte de estos trastornos, se considera la categoría del trastorno por consumo específicamente de cannabis. Estas características o esta clasificación vamos a encontrar, o las características principales van a estar vinculadas al patrón de consumo, las consecuencias de su uso y a la variedad de trastornos mentales que se puedan llegar a desarrollar inducidos por el consumo de esta sustancia. Esta clasificación es amplia, no me daría el tiempo suficiente de la exposición para poderles hablar de cada una de forma muy específica, así que señalé aquellas que considero las categorías que mayormente podemos llegar a observar o podemos llegar a presenciar, ya sea en un contexto de atención primaria o inclusive en un contexto de atención en segundo nivel. Esto es algo con lo que normalmente quienes nos dedicamos a la atención clínica nos podemos llegar a topar cuando tenemos un usuario con un consumo activo y eventualmente tomar ciertas decisiones con respecto a qué tipo de atención se le puede brindar, qué tipo de tratamiento, qué tipo de intervención es la más efectiva de acuerdo a la etapa del consumo en la que se encuentra y a las características particulares de su consumo. Algunos de estas características tienen que ver con episodio de uso nocivo de cannabis, dependencia del cannabis, intoxicación por cannabis, síndrome de abstinencia por cannabis y el delirium inducido por el cannabis, seguido del trastorno psicótico inducido por el uso del cannabis. Voy a hacer mención brevemente de cada una de estas categorías con algunas características muy propias de cada diagnóstico, para que ustedes tengan la idea general de a qué etapa del consumo y sobre todo cuáles son las características que podemos observar en los diferentes usuarios. La primera tiene que ver con el episodio de uso nocivo de cannabis. Literalmente, el episodio de uso de cannabis causa daños a la salud física o mental de una persona o que conduce daño de otras personas. Este diagnóstico no es aplicable en personas con un patrón o hábito de uso recurrente de cannabis. Este es el caso de aquellas personas que han pasado por un episodio de uso, pero que no necesariamente tienen un patrón recurrente de consumo. Son estos casos de jóvenes o de personas que se acercan experimentando ciertos malestares vinculados al consumo, pero que no existe ni una cantidad específica y no existe una frecuencia de consumo específica. Es decir, pudo haber sido un único consumo o un único episodio de consumo completamente aislado en el que evidentemente pudo experimentar ciertos efectos vinculados a la sustancia
pero que no representan como tal un patrón nocivo. Esta es una característica importante, puesto que muchos de los jóvenes o de los adolescentes que se encuentran en las etapas experimentales del consumo llegan a los servicios de atención con esta característica, ¿sí? Yo no soy consumidor activo, no soy consumidor recurrente, no tengo un contacto constante con la sustancia, fue una única vez, estaba con mis amigos, me invitaron, me hicieron una oferta, pero de aquí experimenté ciertos efectos que pueden haber representado un riesgo para desarrollar algunas condiciones de salud mental importantes. Si es que se tenía la predisposición a desarrollar ansiedad, depresión o algún tipo de condición de tipo psicótica, ¿sí? Este diagnóstico no aplica para las personas que ya tienen un consumo mantenido y continuado, que sería prácticamente la siguiente categoría, el patrón nocivo de consumo de cannabis. Cuando hablamos de un patrón nocivo de consumo de cannabis es porque la persona ya empieza a presentar daños importantes en su salud física o mental, o inclusive que pueda llegar a dañar la salud de otras personas. Este patrón de uso de cannabis se considera episódico o al menos se presenta durante un mes continuo, es decir, diariamente o casi diario. Si se fijan, en esta parte la frecuencia del consumo es mucho más elevada, la frecuencia ya es recurrente, ya existe una habituación particular al consumo en donde la persona identifica que existe ya una funcionalidad muy específica del consumo, puede estar caracterizada por por ejemplo, una funcionalidad relacionada con el manejo de ciertas emociones desagradables, con el manejo de la ansiedad, del estrés, con la inducción del sueño, para favorecer esta parte de la creatividad. Hay ya especificaciones muy claras acerca de la función que tiene el consumo sobre él mismo o ella misma. Sin embargo, este patrón ya se considera episódico. Si ya tiene una frecuencia muy específica, una frecuencia que permite identificar que la persona ya empieza a crear un hábito de consumo particularmente importante. Este patrón nocivo de consumo de cannabis no representa aún que la persona tenga características propias de la dependencia. Sin embargo, está por avanzar a la siguiente etapa o a la siguiente categoría de diagnóstico, que sería la dependencia del cannabis. Cuando hablamos de la dependencia del cannabis, nos referimos específicamente a un trastorno de regulación del uso de cannabis derivado ya del uso repetitivo o continuo, caracterizado principalmente por tres criterios importantes. El craving, que tiene que ver con la necesidad o el deseo, y ese deseo intenso que se experimenta de consumo. Disminución en la capacidad del control del uso o persistencia del consumo a pesar de que ya está generando un problema. Las personas generalmente comienzan a experimentar síntomas propios de la abstinencia cuando la sustancia viene en disminución. ¿Esto qué quiere decir? A nivel neurológico, ciertas vías de neurotransmisión y estructuras neurológicas propias relacionadas con el sistema de recompensa empiezan a tener reacciones adversas cuando no existe la sustancia de por medio, cuando hay una disminución importante en el consumo de la sustancia. Al presentar tolerancia, síndrome de abstinencia, craving y estas consecuencias vinculadas al consumo y persistencia del mismo, estamos hablando de una categoría importante relacionada con la dependencia. La siguiente categoría es la intoxicación por cannabis, que se caracteriza principalmente por ser una condición transitoria. Fíjense bien aquí cómo esta temporalidad es importante al ser transitorio, clínicamente significativo, que se desarrolla durante o poco tiempo después del uso de cannabis y se caracteriza por alteraciones de la conciencia
la cognición, la percepción, el afecto, el comportamiento o la coordinación. Es decir, una intoxicación por cannabis se puede presentar bajo un único consumo en donde la persona verdaderamente es sensible a los efectos de la sustancia y entonces puede llegar a presentar alteraciones importantes a nivel de comportamiento, cognición, conciencia, percepción y afecto. Estas personas generalmente llegan a los servicios de urgencias solicitando atención en crisis o atención de urgencia por experimentar efectos adversos al consumo. Muchos jóvenes, por ejemplo, generan hábitos de consumo donde mezclan sustancias estimulantes con sustancias depresoras que pueden llevar a un episodio de intoxicación. Generalmente, cuando una persona no tiene este hábito de consumo lo suficientemente desarrollado como para considerarse un patrón nocivo o una dependencia, puede llegar a presentar un episodio de intoxicación por cannabis. Es algo sumamente frecuente. Tenemos también el síndrome de abstinencia del cannabis, el cual, como les comentaba hace un momento, es caracterizado por una serie de síntomas, signos y síntomas característicos que se presentan cuando disminuye o se reduce la cantidad de cannabis en el organismo, sobre todo en aquellos organismos que ya han desarrollado una dependencia fisiológica o que han consumido durante un periodo de tiempo prolongado grandes cantidades de cannabis y entonces viene la serie de malestares físicos y psicológicos, la ansiedad, la irritabilidad, el síndrome motivacional, las arritmias, el insomnio, la falta de apetito, vinculados específicamente a este síndrome de abstinencia. El delirium inducido por el uso de cannabis se trata de un estado agudo de alteración de la atención y la conciencia, con características muy específicas del delirio que se desarrolla poco tiempo después de haber tenido un consumo, una intoxicación o inclusive haber pasado por síndrome de abstinencia. Estos síntomas es importante considerar que no se deben a otra condición de salud mental. Es decir, si la persona tiene o ya tiene un antecedente de haber presentado depresión, ansiedad o alguna otra condición de salud mental importante y a eso se agrega un delirium, no lo podemos considerar un delirium inducido por la cannabis, porque justo teníamos el precedente de que ya existía una condición mental a considerar. Ni tampoco se explica por el consumo de otro tipo de sustancia psicoactiva de mayor potencial adictivo, como puede ser una sustancia estimulante. Pero este estado puede llegar a presentarse, sobre todo en personas, reitero, que son sumamente susceptibles al consumo de la sustancia. Y finalmente está la categoría del trastorno psicótico inducido por el uso de cannabis, en donde principalmente hay una presencia de un trastorno psicótico, en donde la persona experimenta delirios, experimenta alucinaciones, pensamiento y comportamiento desorganizado, muy característicos, por ejemplo, de condiciones de salud mental, como puede ser la esquizofrenia o un estado de ánimo con síntomas psicóticos, pero que estos se desarrollan durante o después de haber pasado por una intoxicación de consumo de cannabis o de una abstinencia. Este es uno de los riesgos más relevantes, sobre todo, de consumir esta sustancia sin tener en cuenta o sin tener el conocimiento de la susceptibilidad y de la predisposición que se tiene al desarrollo de trastornos de tipo psicótico. Se sabe que la cannabis es una puerta importante de entrada para desarrollar este tipo de trastornos, más cuando ya se tiene un antecedente heredofamiliar o una condición genética de importancia. Muy bien, estamos por llegar al cierre de mi exposición para pasar al espacio de sus preguntas. Finalmente están los tratamientos para los trastornos por consumo de cannabis. ¿Cuáles son los tratamientos que se recomiendan o que pudiéramos considerar para estas diferentes condiciones? En su esfera farmacológica, principalmente se trabajan con inhibidores de recaptura de la serotonina,
Antidepresivos, una serie de antidepresivos, anticonvulsivos, estabilizadores del estado de ánimo, ansiolíticos, inhibidores de la recaptura de norepinefrina y moduladores glutamatérgicos, principalmente para el manejo del síndrome de abstinencia, que esto prácticamente ayuda a estabilizar la respuesta del usuario ante el síndrome de abstinencia y nos ayuda a controlar la conducta, en este caso compulsiva, que eventualmente combinada con un tratamiento psicológico propiamente de corte cognitivo-conductual o motivacional, nos puede llegar a dar un muy buen resultado. En la parte de las terapias motivacionales podemos encontrar diferentes modalidades terapéuticas o diferentes variantes de terapias cognitivo-conductuales, como puede ser la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de esquemas y la terapia de motivación al cambio. La terapia principalmente psicológica de corte cognitivo-conductual ha sido la más validada como una de las modalidades terapéuticas que dan mejor respuesta y sobre todo que permiten que el usuario logre esta reestructura de su conducta adictiva y que eventualmente pueda lograr una disminución en el consumo. Sin embargo, una terapia psicológica propiamente de corte cognitivo-conductual en combinación con otra modalidad de psicoterapia genera mejores resultados, como pueden ser algunas modalidades de lo que se le conoce como tratamiento combinado, en donde podemos considerar manejo de contingencias, incentivos motivacionales, las intervenciones familiares, en donde incluimos al sistema familiar como parte de esta recuperación y de esta reestructura del ambiente en el cual se pudo haber desarrollado los factores de riesgo para el consumo, y finalmente la combinación de terapia psicológica y farmacológica. Muy bien. Me gustaría pasar a este espacio de preguntas, de inquietudes que tengan ustedes con respecto a lo que estuvimos dialogando en este espacio. Por aquí me están llegando algunas de las preguntas que tengo de la audiencia, entonces si me permiten revisarlas, vamos a darle respuesta. Okay. Ok, dice aquí, ¿qué señales tempranas indican que una persona está pasando de un uso ocasional a un patrón de dependencia del cannabis? Particularmente las que mencioné. Cuando una persona ya tiene un patrón de consumo específico, es decir, en cantidad y en frecuencia, hablamos de una etapa del consumo más avanzada. Para tener un uso ocasional que no esté vinculado a ciertas repercusiones del consumo, primeramente, no tendría que existir este patrón específico. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Si una persona está incrementando la cantidad de su consumo y cada vez está incrementando la frecuencia, esa es una señal de alerta importante. Otra señal de alerta importante es cuando ya tenemos una funcionalidad muy específica del consumo. Es decir, yo consumo para sentirme relajado. Y entonces, la necesidad de sentirme relajado la presento a la semana 3 o 4 veces. Entonces, ahí ya tengo un patrón más específico. Yo consumo para poder experimentar esta sensación placentera que necesito para motivarme a lo largo del día. Entonces, ahí ya tenemos una funcionalidad muy específica que nos pudiera estar indicando que esta persona está pasando de un uso ocasional a una dependencia. Más agregado a los criterios que les comentaba, tolerancia, síndrome de abstinencia y disminución del rendimiento y del desempeño, específicamente que está vinculado a las funciones, a las esferas funcionales de una persona. Puede ser escuela, puede ser trabajo, o inclusive áreas en las cuales la persona tenga o tenía cierto interés que ahora vienen completamente en disminución. La siguiente pregunta, ¿de qué manera influye la percepción social del cannabis en el desarrollo de conductas de abuso y dependencia? Ok,
¿De qué manera influye la percepción social? Creo que esto tiene que ver mucho con un elemento importante del cual comentábamos el día de ayer con el maestro Raúl Martín del Campo, que tiene que ver con la famosa normalización del consumo, en donde lamentablemente la minimización del riesgo que está vinculada a los diferentes usos y sobre todo al uso lúdico y recreativo que se le ha dado a la sustancia, influye de manera que los jóvenes, los adolescentes, tienen esta creencia de que la sustancia no genera un problema, no genera una dependencia y por lo tanto no existe un riesgo de que eventualmente el consumo de esta sustancia te pueda llevar a desarrollar otros consumos o experimentar consumos con sustancias mayormente de riesgo o con un potencial adictivo de mayor riesgo. ¿Cómo se pueden adoptar las estrategias de diagnóstico y tratamiento para abordar la dependencia de cannabis en diferentes contextos culturales y socioeconómicos? Esta es una pregunta sumamente importante. De hecho, me tomaría más tiempo responderla, puesto que sí considero que un elemento esencial es conocer las necesidades propias del contexto en el cual estamos actuando. No es lo mismo una comunidad pequeña, por ejemplo, en una zona rural, a la zona metropolitana de Guadalajara, al municipio del Salto, al municipio de Tonalá. Las características propias socioculturales, geográficas e inclusive socioeconómicas de cada espacio son importantes para poder identificar justo cuáles son las estrategias que mayormente podrían representar un avance inclusivo, que podrían representar, mejor dicho, no un avance, una eficacia y eficiencia en su aplicación. Muchas de las estrategias que hoy día trabajamos en la parte de la prevención y el tratamiento de adicciones están enfocadas hacia la disminución en la edad de inicio de consumo. Sin embargo, muchos de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes se están viendo expuestos a experimentar con sustancias psicoactivas en etapas previas a la adolescencia, como puede ser desde la infancia. De aquí que muchas de las estrategias que cada quien podamos implementar variarán de acuerdo a nuestro contexto. Entonces, creo que esta pregunta nos da inclusive para tener otro espacio de charla como estos. ¿Cómo podríamos distinguir entre un uso recreativo y un uso promeático de cannabis? No sé si quiso decir médico antes de que se desarrolle un problemático ya. ¿Cómo podríamos distinguir entre un uso recreativo y un uso problemático de cannabis antes de que se desarrolle una dependencia? Muy fácil. En el momento en el que experimentas síndrome de abstinencia y en el momento en el que presentas tolerancia, ya te estás acercando al uso problemático. Ese es el criterio esencial para poder identificar cuando ya estamos brincando de una etapa a la otra. ¿Qué factores psicológicos y sociales aumentan la vulnerabilidad al abuso del cannabis en los jóvenes? La normalización del consumo, como lo comentaba hace un momento, la desinformación, la falta de acceso a información fidedigna, validada, de corte científico, y no a esta información que viene directamente de los amigos, del primo o del amigo consumidor de sustancia que le ha pasado bien durante los últimos 10 o 15 años de su vida. Esa falta de accesibilidad a información de corte científico y validada es un factor de riesgo importante. Factores psicológicos vinculados sobre todo con las nuevas formas de socialización y estas formas de interacción cada vez más comunes a través de diferentes medios de información, como puede ser, o de comunicación, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser las diferentes espacios de acción dentro de la etapa de la adolescencia y la juventud, todas estas necesidades vinculadas a el sentido de pertenencia, el sentido de aceptación por parte de un adolescente o de un joven, son factores importantes psicológicos y sociales. ¿Hay algún libro o artículo que recomiendes para el tratamiento psicológico?
Sí, de hecho hay bibliografía y literatura que con mucho gusto lo puedo dejar en el chat de YouTube al finalizar la sesión para quienes deseen consultarlo. Inclusive me pueden enviar un correo electrónico, ahí está mi correo electrónico en pantalla, esmeraldacebes@iteso, y con mucho gusto yo les puedo compartir la literatura necesaria. ¿Cómo trabaja la terapia de esquemas? ¿Qué hacen un proceso de adicciones? Híjole, esta pregunta me encantaría contestarla, pero me quedan 2 minutos de transmisión y no me va a dar el tiempo para contestarla porque esto me tomaría mucho tiempo explicarles cómo trabaja la terapia de esquemas. Realmente la modalidad terapéutica de esquemas trabaja, sí, con la motivación al cambio, sí, con la conducta de consumo, pero más allá de eso trabaja con las necesidades emocionales no cubiertas que detonan en el desarrollo de ciertos esquemas y modos que pueden representar en esta parte la necesidad del consumo. Entonces ahí sí necesitaríamos mucho tiempo para hablarlo, pero con mucho gusto podemos hacer otro espacio de transmisión para hablar de esto. Pueden ser reversibles los pensamientos desorganizados y la conducta desorganizada. Híjole, debidos al consumo de cannabis, sí puede ser reversible cuando se trata de un episodio psicótico inducido por cannabis y existe una atención oportuna, adecuada, una intervención oportuna y adecuada inclusive, y un tratamiento específico para disminuir en esta parte la acción del cannabis y los efectos psicóticos, los síntomas psicóticos, perdón, sí puede ser reversible. No siempre la persona queda en el viaje, como dicen, o no siempre la persona desarrolla una esquizofrenia o una psicosis. Hay ocasiones en las que el síntoma se revierte, pero sí debe de haber una atención muy oportuna y muy a tiempo. Y sobre todo, un cuidado posterior muy importante con respecto a que si este tipo de episodios se presentan posteriormente del consumo, en etapas posteriores del consumo, ya estaríamos hablando de una condición de salud mental de mayor riesgo. Y finalmente, se pueden contrarrestar los efectos neurológicos en los adolescentes. Sí, hay efectos, sobre todo afectaciones neurológicas importantes que ocurren durante las primeras etapas del consumo y sobre todo que ocurren en la adolescencia, que pueden llegar a ser reversibles cuando se disminuye el consumo. Esta es una de las bondades de la adolescencia y la juventud, ¿no? Que cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, nuestro cerebro tiene la capacidad de regenerarse y de alguna manera, si tenemos una intervención oportuna, insisto, si recibimos el tratamiento farmacológico y psicológico adecuado a tiempo, sí es posible revertir algunas afectaciones neurológicas. No es una garantía, eso es una realidad, no existe una garantía. Sin embargo, dependería de las afectaciones particulares de cada persona, de las condiciones de cada persona, de la edad de inicio de consumo e inclusive del tipo de tratamiento que reciba. Pero de que hay solución, la hay. Recuerden, tomen decisiones basadas en información. Nadie más que tú mismo eres responsable de tu autocuidado. Yo los invito a que verdaderamente estos espacios de diálogo y estos espacios de psicoeducación nos sirvan justo para tener y despertar este interés con relación a temas y problemáticas que probablemente no son de lo más común de dialogar en público o que normalmente tenemos cierta resistencia o cierto tabú al respecto. No se trata de hablar de si las drogas son buenas o son malas, se trata de brindar información lo suficientemente adecuada, validada e información que te ayude a tomar mejores decisiones. Yo les agradezco el favor de su atención en este espacio. Para mí fue un gusto compartir este espacio. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Sejuven, que sigan su correo institucional para que puedan participar en las demás actividades que tendremos a lo largo de la semana. El día de mañana tendremos en el auditorio de 1 al doctor Luis Shigeo Fujita con la conferencia
del sistema endocannabinoide, implicaciones desde las neurociencias para hablar de esta desmitificación sobre la adaptación que tiene el organismo al procesar el cannabis a través del sistema endocannabinoide y algunos estudios que el doctor está realizando en función de este importante tema. Salud mental y cannabis, vamos a estar hablando toda la semana sobre el cannabis, todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Recuerden que las pueden dejar en el buzón digital de Me Cuido y Teso, que estaremos dándole respuesta el día viernes. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Se despide su servidora Esmeralda García Cebes. A mí me encuentran en Sejuven y nos vemos muy pronto. Gracias por su atención.